Para completar la visión global de lo que es del módulo de compras y ventas, vamos a ver una serie de utilidades que nos van a ayudar en nuestro rendimiento con SQL Pyme. Nosotros hemos visto todo lo que es el ciclo genérico de compras y de ventas. Sin embargo, tenemos una serie de herramientas, principalmente en ventas, que nos van a ayudar a trabajar de una forma mucho más efectiva. Si, por ejemplo, vamos a la ventana de documentos de venta, es equivalente en compras, pero podríamos ver, por ejemplo, dentro del menú herramientas, ver una serie de opciones para poder obtener más información dentro de lo que va a ser del sistema. Hay muchos iconos dentro de este menú que vamos a ir desarrollando en sucesivas sesiones, pero vamos a centrarnos sobre todo en los más importantes ahora mismo. Algunos ya los hemos visto, porque, como puede ser el de pasar a factura, el de las observaciones, pero, por ejemplo, podría tener una opción que es la de cambiar lo que van a ser datos adicionales, poderlos ir modificando desde aquí, y sobre todo muy importante son principalmente dos elementos. Uno va a ser el de los informes de últimas ventas y últimas compras, en los cuales yo, según el artículo en el que esté, me podría sacar un informe de las últimas ventas de un determinado artículo. Por ejemplo, yo marco pues esta fuente de alimentación y quiero saber las últimas ventas que ha tenido a nivel de informe. Yo aquí me mostraría pues a qué cliente se le vendió y todas las veces que se ha ido vendiendo, las últimas ventas que ha tenido. Esto es una forma, sobre todo para, por ejemplo, usuarios que sean comerciales, saber a la hora de hacer un presupuesto o hacer un documento a un cliente, pues saber más o menos qué se le estuvo vendiendo, cuánto se le vendió y demás. Yo, dentro de esta ventana, podría, dentro de últimas ventas, podría sacar lo que van a ser la fecha, bueno, las unidades, lo que va a ser el precio y vería pues en qué documento quedó reflejado. Podría ver también solo ventas a lo que va a ser en este caso al cliente actual o ventas del artículo actual. Puedo sacarlo como un informe de últimas ventas o, que sería simplemente lo mismo en papel, lo que estábamos viendo antes, o bien directamente sacarlo en una ventana, aquí dentro de este punto, en últimas ventas, e ir marcando ya directamente lo que va a ser ese artículo, directamente en lo que va a ser en este caso. Siempre puedo ir filtrando ventas al cliente actual o solo ventas del artículo actual, según lo que vaya indicando en este caso. También tengo un informe de últimas ventas por semanas. Dentro de lo que es de últimas ventas por semanas, podríamos mostrar de un determinado artículo, pues en las últimas semanas, las ventas que se han ido sacando, tanto de últimos días o demás. Entonces, podría ir mirando bien de este cliente, por ejemplo, pues las últimas ventas que se le han hecho en los últimos días o en las últimas semanas, según lo que tenga seleccionado en cada caso. Es equivalente a hacer esto de últimas ventas, hacer lo mismo en lo que va a ser en compras. Entonces, yo, dentro de este punto, ahí iría seleccionando pues, la opción que quiera visualizar y podría ver también las últimas compras de este artículo y se podrían ir marcando en cada caso. Siempre es una herramienta que me ayuda a tener un mayor apoyo a la hora de poder sacar o de poder generar lo que van a ser información relativa a estos movimientos sobre los que estoy trabajando. Una vez que tenga estos informes muy importantes, recalcamos, tenemos otra herramienta también muy interesante, que es la posibilidad de poder imprimir etiquetas. Dentro de lo que es esta ventana, yo podría, de un pedido, esto sobre todo más que quizá en ventas, lo podríamos ver en compras, aunque está en las dos partes del programa. Es sobre todo interesante cuando yo estoy recepcionando mercancía y me interesa ya sacar una etiqueta para podérsela poner al artículo. Una etiqueta que haya diseñado yo desde lo que va a ser el editor de formularios, y yo aquí podría venir y generar pues, lo que va a ser una etiqueta, podría sacar una etiqueta de lo que voy a denominar de artículos. Yo aquí podría sacar, pues según el modelo con el que trabaje, podría ser una u otra, y él podría generar pues, algo parecido a esto. Esto es un modelo, está hecho así a grosso modo, pero digamos que sería un DIN A4 en el cual aparecería la etiqueta que yo quiero generar en lo que es en cada caso. Yo puedo generar etiquetas del documento entero, es decir, todas las líneas que hay de este documento, que sería etiquetas de artículos, o bien podría quitarlo solamente de etiquetas de línea. Y en etiquetas de línea, dentro de lo que es esta ventana, generaría solamente de la línea en la que yo esté posicionado. Dentro de este caso, ahí iría marcando en cada punto, pues aquí solamente imprimiría este artículo. Sería lo mismo, yo elegiría el modelo que quiero sacar, pues con foto, por ejemplo, y él ahí me sacaría etiquetas de este artículo. Esto es un ejemplo de etiquetas que se irían sobre un formato DIN A4, aunque esto se puede personalizar como prácticamente todo un SQL Pyme.
Aparte de esto, tengo también otra opción, tengo más opciones dentro del menú de herramientas, y esto en general es común, repetimos, para compras y ventas, que es, por ejemplo, dentro de albaranes o facturas, tendría una opción que es la de agrupar artículos. Básicamente, los artículos que son iguales y que tienen el mismo precio y tienen las mismas características, al guardarlos se agruparían como si fuera uno solo. Obviamente yo a lo mejor me puede interesar, sobre todo si trabajo pasando lector de código de barras, pues a lo mejor paso 5 unidades del mismo artículo, pues me interesa ya que se agrupe de forma automática. En definitiva, yo podría coger esos artículos y agruparlos de manera única en lo que va a ser en el sistema, ya sea con o sin código de barras, pero lo que es importante es que sean iguales, es decir, que tengan el mismo precio o en el caso de que lleven características, que lleven la misma característica. Aunque lleven la misma característica, si tienen diferente precio, él no lo va a poder agrupar. Luego también tengo más opciones. Hay otras que ya hemos ido viendo a lo largo de lo que va a ser de estos elementos, otros los iremos viendo. Por ejemplo, pues la agenda está vinculada al CRM, eso lo veremos en el módulo de CRM. Tenemos un adquirir líneas que me permitiría importar líneas que estén en un formato de texto delimitado, por ejemplo, un formato Excel o similar. Por ejemplo, podría enviar este documento por SMS o correo electrónico, podría mandarle un correo a lo que va a ser a este cliente, directamente según el formato que yo tenga. Luego tengo herramientas vinculadas a módulos específicos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podría tener las de generar objeto a reparar, que esto va con reparaciones. Podría tener la firma en el caso de que yo quisiera firmar lo que va a ser un documento. En el caso de la compra, si vamos, por ejemplo, a albaranes o facturas de compra, tengo estos botones que son los de proyecto, reparación y fabricación utilizados, que me permitiría imputar materiales a una determinada fabricación o una reparación o a un proyecto de obra, y podría seguir imputando. En definitiva, gran parte de estos elementos, algunos ya los conocemos, pero otros sí que los tenemos, vamos a hacer más hincapié en ellos según vayamos desarrollando los módulos. Sobre todo lo importante es que veamos para qué sirven en lo que va a ser en cada caso. Tenemos también una herramienta que es la de dar por servido. Dar por servido, sobre todo va a aparecer, esto está vinculado a albaranes, es una herramienta interesante porque me permitiría buscar este albarán y vincularlo con pedidos de los que no proceda. Básicamente, la herramienta sirve que yo hago el pedido por un lado, lo recepciono por otro lado. No genero, como hemos visto en el circuito de compras, de enviar de pedido a albarán, sino que yo lo que voy a hacer directamente, en este caso, es hago el pedido por un lado y el albarán por el otro, pero los quiero relacionar. Dándole al botón de dar por servido, buscaría en el albarán los orígenes del pedido. Si, por ejemplo, hubiera el mismo artículo, aparecen varios pedidos, él lo iría cogiendo desde el pedido más antiguo. Pero básicamente tengo un pedido por un lado, tengo el albarán por el otro y él los vincularía a efectos de trazabilidad. Esta es una herramienta que, sobre todo con ubicaciones y demás, lo vamos a ir viendo, pero es interesante tenerlo delante para poderlo generar. También tengo otra herramienta, y esto es común en toda la ventana, que es la de copiar de otro documento. Me puede interesar hacer un documento de compra que venga de una venta a su vez. Es decir, yo puedo venir aquí y venir, por ejemplo, de un proveedor, el que sea, y decirle que quiero copiar de otro documento. Por ejemplo, quiero copiar de un albarán de venta. Y yo digo que quiero copiar de este documento. Aquí me aparecen las líneas que yo quiero copiar y al darle a aceptar, automáticamente aparecerían ya seleccionadas y simultáneas en este documento. Simplemente que ahora van a ser utilizadas en un albarán de proveedor directamente en este caso. Esto básicamente, ya lo decimos, repetimos, que hay muchas opciones que permiten, que van específicas. Por ejemplo, tengo más opciones. Dentro de pues, un artículo compra-venta, una de las opciones que tengo es la posibilidad de poder ver fotografías de lo que va a ser de ese artículo. Yo, si vengo para aquí, si el artículo tiene una imagen, él me la va a permitir visualizar. ¿De acuerdo? Según el cable, bueno, pues si tenemos algún artículo con una fotografía vinculada, pues aquí aparecería marcada, si la tiene. O, por ejemplo, pues por aquí, todo depende de lo que haya vinculado en el artículo. Si vengo aquí al artículo, vamos a buscar, por ejemplo, alguno que la tenga, en fotografías, vamos a buscar alguno de estos. Por ejemplo, este. Imaginemos que tenemos este artículo. Y yo ahora aquí estoy haciendo un pedido o un albarán o lo que sea y me interesa ver cómo es ese artículo o las características que tiene. Si tiene una o varias imágenes, dentro de herramientas tengo aquí una opción que va a ser la de fotografías y ahí aparecería una imagen. Si hubiera varias, pues me podría ir mostrando en un carrusel las imágenes que tuviera asociadas en cada caso. Esto ya decimos que es común tanto en compras como en ventas en lo que va a ser en cada caso. A partir de aquí
Siempre, en herramientas, yo voy a tener disponible la opción de poder ir visualizando lo que van a ser estas opciones. Ya decimos que muchas ya las hemos visto, sin embargo hay algunas que, bueno, que destacan sobre las demás. Por ejemplo, en las últimas versiones se ha incorporado una posibilidad que es la de poder, aunque no se puede modificar nada de un albarán que viene de una factura o de una factura emitida, tenemos la posibilidad de poder modificar un dato. Por ejemplo, imaginémonos que yo, pues en una factura de proveedor, me he olvidado de ponerle el número de factura del proveedor. Obviamente la factura está emitida y no la puedo modificar, pero necesito ese número. Puedo venir a herramientas y marcar donde pone modificar datos adicionales. Y aquí en esto tengo en número de factura de proveedor, pues el número que sea. Yo puedo modificarlo aunque la factura esté emitida y ese campo, al hacerlo visible, aunque no lo tenga aquí a la vista, yo voy a ver que me va a aparecer ya directamente ya activo o lo voy a poder ya visualizar. Ya lo tengo a la vista en este caso. Con lo cual, aunque hemos dicho siempre que un albarán y una factura no se pueden modificar cuando viene uno de otro, la realidad es que a veces sí que tenemos en algunos casos en los que se puede cambiar. No siempre es cierto al 100%. También tengo dentro de las facturas, sobre todo las facturas de venta, a la hora de hacer una factura de venta, la posibilidad de poder firmar lo que van a ser esas facturas. Es decir, yo aquí en ventas, si trabajo con firma electrónica, aquí en herramientas voy a tener una opción que es e-factura. Dentro de e-factura yo puedo elegir si tengo el tipo de factura que es y buscar si tengo mi lista de certificados. Los certificados los voy a tener instalados en el navegador que tenga marcado por defecto en la empresa y los voy a poder generar dentro de lo que va a ser, os voy a poder ya seleccionar dentro de esta ventana. Aquí va a aparecer la lista de lo que tenga disponible. Yo marcaré el certificado que utilice y a partir de ahí generaré un fichero que va a ser la factura firmada. Por supuesto, también eso también depende de la configuración que se vio en su momento en Maestros, de cómo podemos indicar si este cliente va con firma electrónica o no, o si es una entidad pública y en base a eso cómo se cubren los datos principales que yo voy a utilizar. Pero siempre de las facturas voy a tener esta herramienta que va a ser la de la firma, en este caso. Más opciones que nos ofrecen los menús de compras y ventas, sobre todo ventas. Estamos recargando desde el principio. Tenemos una serie de opciones que podemos trabajar a la hora de visualizar o de gestionar toda la información generada por este elemento. Y uno de los elementos principales es la de actualización de tarifas de venta. Aunque obviamente yo puedo cambiar los precios manualmente o incluso puedo preparar un Excel para por importación de datos poder marcar o traer esas facturas, tengo una herramienta que va a ser la de actualizar tarifas de venta. Yo puedo dar la orden de que los precios se modifiquen en el importe o el porcentaje que yo especifique. Yo si vengo donde pone actualizar tarifa de venta, me va a aparecer esta ventana que tenemos aquí y dentro de lo que va a ser esa tarifa, yo puedo decirle al programa que quiero modificar artículos de una familia o un artículo en concreto o artículos que yo le compro a un proveedor. Yo, por ejemplo, puedo venir aquí en restricciones y digo, quiero modificar todos los artículos de la familia software. Podría decir qué es lo que quiero modificar, es decir, por precio de coste, y podría incluso especificar que sean de un proveedor en concreto. Yo en mi caso pues le puedo decir que se aplique, por ejemplo, pues quiero subirlos un 25%. Ahí directamente le podría marcar este punto. Además, a lo mejor me interesa mantener mi margen de beneficio, con lo cual podría darle aquí a aplicar y que se me aplique un porcentaje. O, por ejemplo, si tengo diferentes tarifas, no solamente quiero que se modifique el precio general del artículo, sino que además quiero utilizar lo que van a ser quiero actualizar las tarifas de precio. Y ahí en este caso pues le marcaría, pues quiero actualizarlo todo un 25%. En este momento, cuando yo le dé a iniciar, él va a buscar todos los artículos que pertenezcan a esta familia directamente o que vayan por algún dato adicional que yo vaya indicando y sobre eso se van a actualizar, redondeando al múltiplo que yo le indique cuando sea necesario. Cuando yo le dé a iniciar, el programa automáticamente lo haría y me diría pues el coste que tenía y el nuevo coste que se le va a aplicar, siempre dentro de este caso. Aquí me iría diciendo el coste y me iría diciendo el precio según las tarifas sobre las que vaya yo trabajando en cada caso. Si en algún momento quiero restablecer quiere decir que yo un artículo que esté generando, él tenía, si nos acordamos en Maestros, un precio que era el porcentaje ideal. Si en algún momento ese artículo lo he subido demasiado por encima del porcentaje ideal y quiero volver a restablecerlo, dejarlo como estaba, marcaría donde pone restablecer aquí. Y el programa de esos artículos volvería a dejarlo directamente
al precio que originalmente tuviese en lo que va a ser en este caso. Ahí yo podría ir eligiendo qué es lo que quiero modificar. Si en algún momento ya decimos quiero restablecerlo a lo que está, él me lo dejaría como estaba originalmente. Esto sobre todo es para precios de venta. También puedo, dentro de lo que es esta parte de actualizar tarifas de venta, programar un cambio de precios. Es decir, yo a lo mejor en un momento determinado del artículo que especifique me puede interesar que a partir de una fecha determinada yo tenga el precio o que se modifique ya sea el precio o las tarifas de ese artículo. Pues, por ejemplo, yo a partir del 1 de mayo quiero que pues, tanto el coste o como el precio o el concepto que yo le ponga que se vaya, en este caso, a modificar. Es decir, a partir de la fecha que yo le especifique, pueda indicarle a lo que va a ser a ese artículo cuál es el precio que yo quiero que aplique directamente en este caso. Y ahí le puedo ir marcando un porcentaje de beneficios y en base a eso un margen. Y el programa ya directamente me iría calculando o me iría diciendo ya el importe que le corresponde en cada caso. Siempre a partir de la fecha que yo le vaya especificando en cada caso. Bien puedo ponerle un margen de beneficio o bien puedo ir diciendo cuál va a ser el precio que va a tener a partir de la fecha que yo especifique en cada caso. De hecho, ya puede ser el precio o pueden ser las tarifas. Aquí estoy indicando solamente cuál va a ser el precio que va a tener a partir de la fecha que marco. Para dar la orden de que se procesen esos precios, lo tengo que hacer desde, en actualizar tarifas de venta, la opción de procesar cambio de precios. Y en procesar cambio de precios, ahí automáticamente aparecería ya reflejado lo que van a ser esos precios que vamos a modificar. Dentro de este punto, ahí aparecería ya marcado o hecho lo que van a ser esas opciones. Yo digo, pues quiero modificar todos los precios que tengan fecha a partir del 1 del 5. Dándole aquí, el programa automáticamente procesaría todo lo que van a ser esos elementos directamente. Y luego tengo otra opción también dentro de tarifas de venta que es la de modificar el IVA. Modificar IVA, dentro de este caso, se refiere a la posibilidad de poder marcar o cambiar un IVA. Supongamos que yo tengo un artículo que dentro de este caso estaba al 21 y lo quiero poner ahora, o estaba al 10 y lo quiero poner al 21. Yo puedo decirle que estos artículos que tengo al 10, pues quiero que ahora estén a otro tipo distinto. Sobre todo es interesante cuando se modifican los porcentajes de IVA. Pues yo ahora le digo que quiero que estén al 21, con un recargo de equivalencia del 5,2. Por ejemplo, yo le puedo decir que me cambie el IVA de esos artículos, pero claro, tenían un PVP y yo quiero que ese PVP se mantenga igual aunque se haya modificado lo que va a ser el artículo. Entonces, él me pregunta dentro de este caso si quiero modificar los artículos manteniendo el PVP que le corresponda en cada supuesto. Dentro de eso, el programa automáticamente ya va a modificar el IVA del artículo, pero si tenía un PVP de 10, automáticamente el precio va a seguir siendo de 10 directamente. El programa también me pregunta si quiero actualizar los documentos pendientes o quiero no actualizarlos. Es decir, a mí me interesa, pues los que había hecho al 10 quiero que estén ahora al 21, pues yo le marcaría actualizar el porcentaje de IVA. Pero además quiero que me cambie el IVA y además que me mantenga el PVP que tenían en su momento, pues marco esta casilla. Y aquí indico en qué documentos quiero que se vaya aplicando en cada caso. El programa ya directamente iría generando todos los movimientos relativos a lo que van a ser a esas operaciones. En definitiva, esta es una herramienta, hay que tener cuidado con esto porque no siempre es aplicable, sobre todo cuando, por ejemplo, quiero cambiar de un tipo para otro que en un momento determinado estuvieron en posiciones diferentes. Eso es un tema que, bueno, normalmente cuando se analice habrá que ver si efectivamente es válido o no, pero básicamente esto me sirve para todas las operaciones que yo pues, tenía, por ejemplo, al 8%, pues cuando hubo que cambiarlas al 10%, pues es una herramienta que fácilmente me lo permite modificar. Y sobre todo es interesante si quiero cambiar manteniendo el PVP que esté activada esta casilla, para que no me calcule el nuevo precio en base a esos elementos. Otra herramienta que tiene el programa es la posibilidad de poder calcular rappels de venta. Cuando vimos el tema de maestros, una de las herramientas principales que nos ofrecía el sistema era la posibilidad de poder generar rappels por venta o rappels por compra en función de una cifra de ventas y demás. Los rappels se configuran dentro del menú de archivo en rappels. Y yo puedo configurar un rappel global para todos mis clientes, lo puedo hacer aquí, o bien podría hacerlo un rappel que tenga
para un cliente determinado en la pestaña de condiciones donde pone rappels. Hacer un rappel es muy sencillo. Yo lo único que tengo que hacer es, dentro de rappels, venir a donde pone venta y los rappels pueden ser por volumen o pueden ser por incremento. Un rappel por volumen, básicamente lo que me dice es que en función de una cifra de ventas se aplica un porcentaje. Tenemos que entender que el rappel es un descuento que yo voy a aplicar a un cliente por haber alcanzado un determinado volumen de ventas o que me concede un proveedor por haber alcanzado un determinado volumen de compras. En base a eso, yo voy a ir generando esos elementos. Si yo quiero hacer un rappel, imaginémonos que yo, por ejemplo, para todos mis clientes, todos los que me compren a partir de 10.000 euros, yo quiero, por ejemplo, desde 10.000 hasta 14.999, yo quiero que se le aplique un 5%. O, por ejemplo, yo quiero que todos los que vayan de 16, por ejemplo, de 15.000, por ejemplo, hasta, pues, por ejemplo, 50.000, que lleven, pues, por ejemplo, un 6. Y otros que lleven, pues, de, yo qué sé, pues, de 50.001 en adelante, pues, por ejemplo, hasta un importe, vamos a ponerle muy grande, pues van a llevar un 7%. Aquí, en este caso, yo le puedo decir que le voy a hacer a fin de cuentas una factura de lo que va a ser de un concepto que va a ser rappel. Ese artículo lo puedo definir aquí en artículos, darle al botón que pone, en este caso, rappel, sería rappel por ventas, por ejemplo. Vamos a ponerle un artículo sin control de stock, vamos a ponerle que no. Y ahora, dentro de este artículo rappel que tenemos aquí, tendríamos en artículo a facturar, sería, pues, por ejemplo, rappel. Tendríamos este artículo de aquí, le vamos a poner el artículo, pues va a ser rappel en los tres, rappel, rappel. Y ahora, una vez que lo tengamos, tendría ya los porcentajes. Esto estaría para todos los clientes. Lo puedo configurar para un cliente en particular, porque puede ser que haya clientes que tengan condiciones de rappel específicas. Y también podría ser un rappel por incremento. Básicamente esto funciona en el supuesto de que el cliente, las ventas que me ha hecho de una fecha a otra se hayan incrementado. Es decir, pues yo, por ejemplo, imaginémonos, yo aquí podría venir y decir, bueno, pues del importe entre, yo qué sé, pues desde 10.000 hasta 11.000 directamente, ¿de acuerdo? Pues se haya incrementado, por ejemplo, en un 5% con respecto a un artículo o una fecha anterior directamente. Es más raro, lo más normal es trabajar siempre con lo que va a ser un rappel por volumen, pero también se puede plantear de la misma forma. ¿Cómo se generan o cómo se calculan los rappels? Bueno, yo los rappels lo que haría es, dentro de ventas, tengo aquí una opción que es, dentro de rappels, primero, sacar un informe de rappels que me mostraría los rappels por volumen pues, que se puedan generar. Vamos a ponerle, pues quiero ver los rappels por venta del mes de abril, por ejemplo, pues del 1 del 4 al 30 del 4, ver si, por ejemplo, me sale algo. Pues aquí yo vería de cada cliente el rappel que le corresponde. Aquí vemos que como han superado diferentes importes, se le van a liquidar una serie de facturas que le abonan o le devuelvan una cantidad. En el fondo, en el rappel no es más que un premio al cliente por haberme comprado una determinada cantidad o un importe determinado. Si yo ahora quiero generar lo que va a ser el rappel, vuelvo otra vez a rappels y en rappels le doy a donde pone generar. Dentro de generar me va a aparecer esta ventana. Pues yo, por ejemplo, pues podría decirle, pues en el artículo que quiero generar, pues sería el rappel, el que tengamos aquí creado, este de aquí, y le marcaría un almacén por defecto, por ejemplo, el 1. El almacén tenemos que ponerlo, no tiene mucho sentido en el rappel, pero como ya sabemos, en todos los documentos que hagamos, sean o no de venta o de compra, o sean de servicios, siempre hay que poner un almacén. La forma de pago, por ejemplo, imaginemos, esto es como le voy a poner el rappel, imaginémonos que lo hago, pues yo qué sé, pues por transferencia, le podríamos meter aquí un campo que vaya directamente pues dentro del rappel, vamos a ponerle, por ejemplo, el código y el nombre, vamos a ponerle, por ejemplo, transferencia, y aquí pues le pongo el rango, quiero buscar ventas, para mí una venta es al rango factura, que yo la haya hecho en el rango del mes de abril. Si voy ahora a la lista de rappels, vamos a desmarcar, como no hay un rappel por incremento, yo trabajo por volumen, vamos a poner la lista de rappels que correspondan. Pues aquí yo marcaría los rappels que tenga dentro de lo que va a ser de cada caso. Vamos a sacarlo aquí, vamos a ponerlo un momento, vamos a ver qué nos saldría por aquí. Sin fecha de entrada, y aquí me aparecerían dentro de eso todo lo que van a ser la liquidación de rappels correspondientes a estos clientes. En el momento en el que yo genere lo que va a ser ese rappel,
vemos que lo puedo filtrar por forma de pago, por agente, por el cliente o por el valor que yo considero oportuno, también por datos adicionales. Él va a generar, como digo, ese rappel. Y él lo que hace es, por cliente, me genera una factura. Yo ahora le daría al botón de previsualizar, aquí va a aparecer lo que se le va a generar a lo que van a ser a los clientes directamente y, en definitiva, una vez que lo tenga, le doy al botón de facturar y él directamente genera los rappels necesarios para poder comisionar. Aquí, en este caso, lo que le estoy diciendo es que al cliente le voy a devolver de todo lo que le he facturado un 5% directamente. A este cliente, pues un 6%. Todo va y aquí me aparece el importe equivalente que le voy a devolver. Siempre en una parte equivalente a la proporción de lo que va a ser de ese determinado rappel. Una vez que tengo esto se va a liquidar y el programa me va a generar tantas facturas como sean necesarias asociadas a lo que va a ser a ese rappel por volumen que yo estoy definiendo. Y tengo otra herramienta también importante que no está indirectamente relacionada con las ventas, pero también es importante, que es la liquidación de comisiones de agente. Cuando vimos los maestros, uno de los puntos que enseñábamos, que explicábamos, era que cada agente tenía una comisión. Tenía aquí un porcentaje de comisión en función de lo que se fuera vendiendo. Yo lo que puedo hacer dentro de este caso es liquidar comisiones a un agente sobre las ventas que ha hecho. Yo puedo venir aquí en agentes y tengo una opción que me pone liquidación de agentes. Le daría al botón del signo más y quiero hacer una liquidación de agentes. Por ejemplo, supongamos, yo qué sé, pues una liquidación global. Y quiero buscar, por ejemplo, una liquidación para el agente 1. Pondríamos, por ejemplo, pues agente 1. Aquí le pondría el agente y le pondría el rango de fechas. Podría filtrar. Yo aquí puedo buscar si quiero liquidar albaranes o facturas o solamente quiero liquidar albaranes o documentos que estén cobrados. Si ahora vengo aquí donde pone lista de documentos, ahí va a buscar todos los documentos en los cuales esta agente comisione. Entonces, él va a hacer todos los documentos, ya sean albaranes o facturas. Aquí me aparece si esto es un albarán, aquí aparecería si es un ticket, aquí me pone si es un albarán y además aquí si está facturado o no, ahí lo puedo ver. A partir de aquí, al darle previsualizar, automáticamente va a aparecer una ventana en la que me dice pues un informe previo de lo que se le va a hacer en este caso. En el momento en el que yo genere lo que va a ser este punto, el programa, al darle a imprimir, generaría una factura de abono de comisiones. Él directamente va a generar una liquidación en la cual yo a ese cliente, a este agente, le liquido las comisiones por las operaciones en las que ha intervenido. Es una factura que yo le hago a él. Aquí tendríamos lo que va a ser el informe directamente y esta es la factura, así a grosso modo, que yo le voy a liquidar a dicho agente en este caso. Dentro de este punto, ahora aparecería ya la liquidación, dentro de lo que va a ser de esta opción. Si en algún momento tengo que anularla, le daría el botón de anular y la liquidación ya directamente quedaría como anulada de forma automática. También, si no quiero liquidar, yo dentro de lo que va a ser de agentes, podría, dentro de informes, ir dentro de lo que es de agentes, ver un informe de comisiones y podría ver las comisiones que le correspondan a todos mis agentes. Pero básicamente es una herramienta en la cual yo voy a poder comisionar. Por supuesto, yo aquí estoy poniendo la comisión genérica, porque luego voy a poder poner comisiones específicas en función de artículos o también de lo que va a ser de condiciones particulares, tal y como se ve en lo que van a ser en la ficha de condiciones de artículos. Básicamente, aunque ya decimos que no está relacionado en lo que va a ser con agentes, pero yo lo puedo controlar desde aquí. Como decimos, si lo quiero anular, le daría el botón de anular y automáticamente esto ya va a quedar anulado o borrado ya directamente.